¿Sí, sí se ve lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Adelante, Shader Salazar. Ya. Doctores, buenas noches. Mi nombre es Shader Salazar Bringas, uno de los estudiantes de estadística que ha querido ayudarles y también como ayuda para sus investigaciones en lo que es la Facultad de Ciencias de Medicina y también para lo que es de Ciencias de la Salud. En mi parte va a ser un pequeño repaso de lo que es técnica de muestreo, ya que es vital para las investigaciones. Antes de empezar con la técnica de lo que es el muestreo, vamos a dar unos detalles o recordar lo que es antes del muestreo, de lo que es la población, el universo y la muestra. Comenzamos con lo que es el universo. En estadística, el universo se refiere a una población que comprende las unidades o los informantes, ya sean animados o inanimados, que tienen relativos a un problema de estudio. En otras palabras, es la totalidad del fenómeno estudiado o el conjunto de los objetos de una investigación estadística. La población, la población ya viene a ser el conjunto de elementos que presentan una característica común. Puede ser raza, gusto, o para estos casos puede ser una cierta enfermedad que en ese conjunto se han infectado. Y la muestra, en estadística, es un conjunto de datos e información que uno recolecta por medio de la estadística sobre una población, cuando se desea estudiar, saber más sobre un determinado fenómeno. Y es ahí cuando se recurre a la toma de muestra estadística sobre ese conjunto de individuos. Ahora pasamos de lo que es el tamaño de muestra. Hay que hacer referencia a la forma en la cual seleccionamos un grupo representativo de la población, donde vamos a realizar la comprobación de nuestras hipótesis de la investigación. En eso veremos lo que es el cálculo del tamaño de muestra, que aborda el trasfondo de la cantidad mínima de participantes que necesitamos para comprobar nuestra hipótesis de investigación. Y también lo que es el criterio de selección, que son requisitos que cumple una población específica para desarrollar dicha investigación. Eh, bueno, antes de hacer la muestra, en las investigaciones hacemos lo que son la hipótesis. Ya se sabe que es la idea de que se plantea para explicar un determinado fenómeno. Pero en estos casos hay lo que se llama, lo que son confusores. Por ejemplo, acá vemos en esta pantalla, pero antes vemos una hipótesis de de lo que se dice que el consumo elevado de la sal durante varios años ocasiona el desarrollo de un cuadro de hipertensión arterial. Ahora, vemos acá que el consumo elevado de sal es la variable independiente y la hipertensión arterial es la variable independiente. Ahora, también hay casos en los que cuando aparece lo que es el tabaquismo, en este caso en este caso es el fumador. También se sabe que el mucho fumar también causa la hipertensión arterial. También, entonces, se puede tomar dos cosas, que del consumo elevado de sal llega a lo que es la hipertensión arterial, o también se puede haber casos, si es que hubiera, que el consumo elevado de sal puede provocar el hábito de fumar, que puede ser un caso o no, y eso es lo que se da también la hipertensión arterial. Ahora pasamos a lo que es el, ahora pasamos lo que es la selección de técnicas de muestreo. Disculpa, Shader. Dígame. ¿Puede darle ahí la barrita de ocultar, por favor? Donde dice ocultar. Ahí, ¿ya? ¿Sí lo ven? Ocultar, dice ocultar. Ahí dele clic. Ya está, Ya. perfecto, gracias. Lo que es la técnica de muestreo. Se divide en funciones si conocemos la probabilidad que tienen los integrantes de nuestra población de estudio de pertenecer a la muestra que vamos a utilizar, la composición de nuestra hipótesis. Se puede definir la probabilidad de pertenecer a esta muestra, si es probabilístico o no es probabilístico.
Si es probabilístico, quiere decir que se divide en lo que es estrato y conglomerado. En este caso, esto solo para hacer acordar de lo que habíamos hablado de lo que es el consumo de sal y de lo que puede también ser el tabaquismo. Si es que hubiera, si existe algún confusor para controlar, en este caso sería el tabaquismo, entonces se utilizaría el muestreo estratificado, en la que, ¿qué es lo que hace? Dividiríamos la ausencia o presencia del confusor que está intentándose evaluar. En este caso se habla del tabaquismo. En este caso se habla de los fumadores y no fumadores. Ahora, si no hubiera el confusor para controlar, pero tuviéramos el temor de que existiera, ahí utilizaríamos lo que es el muestreo conglomerado, que en este caso las categorías con grupos que mantienen una variedad similar. O sea, en este caso entraría otro grupo, pero que son de los fumadores y no fumadores. En este caso sería por estrato económico, que es alto, medio, bajo. Ahora, si no, perdón, y si es probabilístico también, si aplicaríamos el método por selección. En este caso sería sistemático o, no, o aleatorio. El sistemático usaríamos un patrón específico para seleccionar participantes. En este caso se escogería de 3 en 3 pacientes y ahí se estudiaría la hipótesis. Y el otro tipo de muestreo sería el no aleatorio, que en este caso sería un patrón aleatorio para seleccionar participantes. Hace referencia a un escenario de un marco muestral que nos permite identificar una población de estudio. Ahora, lo que es la otra técnica de muestreo no probabilístico, si no se puede determinar la probabilidad que tienen los participantes, pertenecer a nuestra muestra. En este caso hay dos, que es por conveniencia y la otra que se llama bola de nieve. Si hay accesibilidad de la población, sí puede ser por conveniencia. Pero en caso, si no haya, se puede solamente, ¿qué es lo que se hace en la bola de nieve? Usamos solamente un referente y le decimos a ese referente si conoce otra persona, en este caso si tiene hipertensión arterial y que se lo puede llamar para también hacer la consulta y hacer la técnica de muestreo. Shader, dígame. Hay una pregunta, parece, de un colega, el doctor Liu, ha levantado su mano. Sí, doctor Liu, adelante con dígame. su inquietud. Si podría ampliar algo sobre eso, ¿cómo se define la probabilidad de pertenecer a la muestra? ¿Cómo no le escuché bien? O sea, ahí se pregunta, dice, si uno puede definir la probabilidad de pertenecer a la muestra. No entiendo a qué se refiere eso. La de acá, de esta pregunta. ¿Se puede definir la probabilidad de pertenecer a la muestra? Estábamos hablando de lo que es el ejemplo, en este caso del consumo elevado de sal durante varios años que ocasiona el desarrollo de un cuadro de hipertensión arterial. Mediante este ejemplo, hemos, he tratado así de completar para lo que es la técnica de muestreo. O sea, si existiera la probabilidad de que el tabaquismo sea, si es que el consumo de sal también puede hacer el hábito de fumar, si es que si existiera esa probabilidad. ¿Me dejo entender? O sea, como decir, desde el punto de vista, digamos, biológico, ¿existe la posibilidad de que sí estén asociados? ¿A eso se refiere? Sí, o sea, si es que hubiera, digamos, si hubiera un supongamos, ¿no? Si es que el consumo de sal te da el hábito de fumar, me refiero a esa probabilidad, se utilizaría esa muestra. Pero si no, entonces solamente sería un no probabilístico.
Creo que ¿Sí? puede ¿Se me deja entender? continuar. Parece que sí, de repente su audio del doctor. Continúe, Shader. Ya, ¿no de repente hay otra duda que quieran hacer? Sí, el doctor Cruzado tiene una pregunta. Adelante, doctor Cruzado. Sí, muchas gracias. ¿Cómo está? Sí, lo mismo que estaba preguntando el doctor, o sea, no se logra entender muy bien cómo determino si el paciente sí va a estar en el grupo probabilístico o no probabilístico, o sea, cómo determino si voy a aplicar la prueba probabilística o no probabilística para determinar mi tipo de muestreo. A eso va la pregunta, o sea, cómo sé qué tipo de muestreo voy a aplicar, ¿no? A ver, o sea, de acá de este ejemplo que dice el consumo elevado de la sal durante varios años ocasiona el desarrollo de un cuadro de hipertensión arterial. O sea, supongamos que que el consumo elevado de sal a consumir bastante en varios años te da lo que es la hipertensión arterial. Pero también hay casos en que, o bueno, también hay casos en que el tabaquismo, el hábito de fumar, también te da lo que es la hipertensión arterial. Es, digamos, una hipótesis de que si es que hubiera de que el consumo elevado de sal te da el hábito de fumar, se podría decir que entonces también te daría la hipertensión arterial. A lo que quiero llegar es si es que hay una probabilidad de que el consumo de sal también puede haber el hábito de fumar. Entonces, Pero ¿cómo sé si existe la probabilidad o no? Pues? en ese caso a la población, o bueno, a la muestra sería, se le preguntaría al paciente si es que de los fumadores y no fumadores, si usted consume bastante sal o de repente en qué tipo de platos o comidas en donde entra bastante lo que es la sal y si tiene ese hábito, ¿no? Gracias. ¿Puedo continuar? Sí, creo que no hay más preguntas. Continúe. Ahora pasamos lo que es el programa EPIDAP. EPIDAP es un programa de libre distribución desarrollado por el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de Consellería de Sanidad, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad Sede de Colombia. ¿Cuáles son los objetivos de EPIDAP? Es una herramienta de manejo sencillo y de utilidad para el análisis estadístico y epidemiológico de datos que cubra algunas omisiones en las aplicaciones más extendidas. Apoyar y facilitar la docencia en epidemiología, tanto en el ámbito de la cooperación técnica como en el universitario. Fortalecer la capacidad analítica de los profesionales de salud y ofrecer una fuente de formación autodidacta en determinadas áreas escogidas de la estadística aplicada a la epidemiología. A continuación he puesto un video para que vean cómo es que se usa el EPIDAP. Vamos a ver el cálculo muestral. Perdón. Entonces, ¿sí se escucha cuando comparto? Sí, sí se escucha. Ahí. Vamos a ver el cálculo muestral para estudios de prevalencia. Para esto vamos a poner como ejemplo que queremos estudiar la prevalencia de gingivitis en estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Recordemos que en epidemiología, prevalencia es una medida de frecuencia que se usa para variables categóricas y permite conocer la proporción de individuos de una población que presentan una característica o evento determinado en un momento o en un periodo de tiempo. Esto puede ser una enfermedad o condición de salud. Para este ejemplo, vamos a asumir que, como investigadores, hemos ido a las oficinas de registro técnico de la universidad
y nos brindaron la información de que hay 2.000 estudiantes matriculados en este semestre. Obviamente, por razones de tiempo y recursos, no sería estratégico hacer exámenes clínicos a todos. Por este motivo, calcularemos una muestra. Si queremos hacer un trabajo correcto, es necesario que calculemos un tamaño de muestra adecuado. De esta manera, aseguramos las condiciones para que esta muestra tenga la capacidad de detectar realmente la prevalencia de gingivitis en la población total. Es decir, si el cálculo muestral indica que debemos evaluar a 200 estudiantes y al hacerlo encontramos una prevalencia del 10% de gingivitis, este porcentaje de 10% deberá ser también válido como valor que está ocurriendo realmente en la población universitaria. Entonces vamos a trabajar con el programa EPIDAT, que es un programa gratuito desarrollado por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Galicia, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad CES de Colombia. Es muy útil para el análisis epidemiológico y estadístico de datos. Si deseas saber cómo instalarlo de forma gratuita, mira el video que tenemos sobre él. Te dejaré el enlace en la descripción. Una vez instalado, al abrir el programa, nos aparecerá esta ventana, donde elegiremos módulos del menú superior. Luego, elegiremos muestreo, cálculo de tamaños de muestra, intervalos de confianza y finalmente proporción, que viene a ser el equivalente a la prevalencia. Ahora nos aparecerá la ventana de proporción y en ella el programa nos solicitará algunos datos que veremos a continuación. Primero, el tamaño de la población. Viene a ser el número total de estudiantes de la universidad. Esta información puede ser recabada en la oficina correspondiente. Para este ejemplo será de 2.000 sujetos. También nos pide la proporción esperada, que viene a ser la prevalencia de gingivitis según un estudio previo o un estudio piloto. En tercer lugar, nos pide la precisión absoluta, que viene a ser el máximo margen de error admisible fijado por el investigador. En otras palabras, se refiere a la aproximación que deseamos tener entre el valor que se encontrará en la muestra y el valor real de la prevalencia en la población. Debido a que el valor en la población no se conocerá realmente, este dato siempre debe indicarse. EPIDAT permite colocar un mínimo y un máximo de precisión absoluta. Generalmente, el 5% de precisión será suficiente para un estudio confirmatorio, mientras que un 10% se usa para estudios exploratorios. Es importante tener en cuenta que, a menor porcentaje en la precisión, el tamaño de la muestra aumentará. El cuarto dato que nos pide es el nivel de confianza. Este se mantendrá constante en 95%, para estar acorde con el valor P que usamos en las pruebas estadísticas como punto de corte para hallar diferencias entre grupos y asociación entre variables. Como quinto dato, nos pide confirmar el efecto de diseño, que también lo dejaremos por defecto en 1, asumiendo que se trabajará con un muestreo aleatorio simple. Para determinar la proporción esperada, en este ejemplo, usaremos un artículo de prevalencia de gingivitis en estudiantes universitarios de una universidad estatal de México, donde se encontró una proporción de casos de 74.5%. Ahora ingresamos los datos completos a la calculadora del programa. Tamaño de la población, proporción esperada y precisión. Y haremos clic en calcular. Inmediatamente nos aparecerá el resultado para ambas precisiones, es decir, 5 y 10%. Como se puede ver, para un resultado más preciso, se requerirá un mayor número de sujetos de estudio. Para tu proyecto o informe de tesis, captura y pega la imagen que te brinda EPIDAT y puedes redactar el texto del resultado del cálculo muestral, tal como se observa en la diapositiva. Sin embargo, para tu artículo científico, obvia la captura y solamente coloca el texto.
Como puedes ver, en este caso, la precisión elegida para el trabajo fue del 5% y hemos redactado así. Para determinar el tamaño de muestra, se usó el programa EPIDAT 4.2, considerando un nivel de confianza de 95%, una precisión de 5% para una población de 2.000 personas y una proporción esperada de 74.5% según el estudio de Romero Castro, obteniendo como resultado 255 sujetos. Es decir, el tamaño adecuado para el presente trabajo será una muestra de 255 sujetos. Ahora veremos el cálculo muestral para estudios que evalúan promedios, es decir, ahora queremos evaluar una variable numérica. Pero antes, por favor, dale me gusta al video, suscríbete a este canal y comparte esta información con quienes puedan necesitar. Bien, entonces, este ejemplo será un estudio que requiere determinar la experiencia de caries en escolares de un centro educativo X, medida según el índice CPOD. Recordemos que el índice CPOD requiere conocer el número de dientes con caries, obturados y perdidos. En este ejemplo, se averiguó el número ficticio de escolares del mencionado centro educativo, siendo de 3.000 sujetos matriculados. Si nosotros evaluáramos a los 3.000 escolares, tendríamos valores de índice CPOD por cada uno de ellos. De esta forma, podríamos confeccionar una tabla donde el escolar número 1 registra un 5 como índice CPOD, el número 2 registra un 2, el número 3 registra un 4, y así sucesivamente hasta llegar al escolar número 3.000. Al trabajar con este tipo de variables numéricas, no se obtiene la proporción, como en el ejemplo anterior, sino que se puede obtener la media o promedio y la desviación estándar. La desviación estándar viene a ser una medida que indica la dispersión de los datos encontrados con respecto a la media. Al abrir el programa, nos aparecerá esta ventana nuevamente, pero elegiremos de la siguiente manera: módulos, muestreo, cálculo de tamaños de muestra, intervalos de confianza, y esta vez, en lugar de elegir proporción, elegiremos media. Ahora nos aparecerá la ventana de media, y en ella el programa nos solicitará los datos que veremos a continuación. Primero, tamaño de la población. Ya sabes que viene a ser el número total de escolares. Esta información puede ser recabada en la oficina correspondiente y para este ejemplo será de 3.000 sujetos. Segundo, la desviación estándar esperada. En este caso, al ser una variable numérica, el programa ya no nos pide la proporción, sino la desviación estándar del valor de la experiencia de caries según un estudio previo o según un estudio piloto. Tercero, la precisión absoluta. También es el máximo margen de error admisible. Repetimos que es fijado por el investigador. En este caso ya no será en proporción, sino que será en las unidades de medida correspondientes a la variable numérica que estamos estudiando. En este sentido, queremos conocer los resultados para una precisión de 0.5 y de 1 con respecto al valor real CPOD de la población. Con respecto al nivel de confianza y el efecto de diseño, también se mantendrán constantes por las razones que se indicaron anteriormente. Para este ejemplo, estamos usando un artículo de experiencia de caries en escolares de Ecuador, donde se encontró una desviación estándar de 3.45 para CPOD. Ahora ingresamos los datos completos a la calculadora del programa y haremos clic en calcular. Inmediatamente nos aparecerá el resultado para ambas precisiones, 0.5 y 1. Nuevamente, como se puede observar, para un resultado más preciso se requerirá un mayor número de sujetos de estudio. Recuerda, para tu proyecto o informe de tesis, captura y pega la imagen que te brinda EPIDAT y puedes redactar el texto del resultado del cálculo muestral tal como se observa en la diapositiva. Para tu artículo científico, obvia la captura y solamente coloca el texto. Como puedes ver, en este caso, la precisión elegida para el trabajo fue de 0.5 y hemos redactado así. Para determinar el tamaño de muestra, se usó el programa EPIDAT 4.2, considerando un nivel de confianza de 95%, una precisión de 0.5 puntos, para una población de 3.000 personas y una desviación estándar esperada de 3.45 según el estudio de Vélez Vázquez.
obteniendo como resultado 173 sujetos. Esto quiere decir que para este estudio la muestra correcta será de 173 sujetos. Hasta el momento hemos visto ejemplos donde conocemos o es factible conocer rápidamente el tamaño total de la población muestral. A este tipo de poblaciones se las conoce como poblaciones finitas. Sin embargo, ¿qué sucede si es muy difícil conocer este dato? Es decir, ¿qué hacemos si estamos frente a una población infinita? Se considera población infinita cuando no es posible tener un registro identificable de los elementos que componen a esta población. Según Moisés, no significa necesariamente que el número de elementos sea ilimitado, sino que se considera infinita cuando los elementos que la componen no pueden ser numerados en un tiempo razonable. Entonces, ¿qué sucede si deseamos determinar la prevalencia de gingivitis en pacientes gestantes que acuden a un hospital determinado y no podemos conocer cuántas son en total? Bien, la respuesta es solicitar al programa EPIDAD que nos permita calcular el tamaño muestral para poblaciones infinitas. Nuevamente abriremos el programa e iremos a módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, intervalos de confianza, y como el trabajo requiere un estudio de prevalencia, iremos a proporción. Llenaremos los datos, como en el caso anterior, dejando el tamaño de la población en blanco. Y el valor de proporción esperada de 37% que vemos en la diapositiva salió del estudio previo que muestro en la diapositiva siguiente, que es este, el estudio de Rivera Lugo, de 37%. Con estos datos en las celdas correspondientes haremos clic en calcular. Y obtenemos los resultados para 5 y 10% de precisión. Y hacemos lo mismo para la redacción usando la precisión del 5%. Para determinar el tamaño de muestra, se usó el programa EPIDAD 4.2 considerando un nivel de confianza de 95%, una precisión de 5% para una población infinita o desconocida, y una proporción esperada de 37% según el estudio de Rivera Lugo, obteniendo como resultado 359 gestantes. Se puede hacer el mismo procedimiento, es decir, dejar la celda de la población en blanco en el caso de un trabajo de evaluación de promedios. Haz el ejercicio para practicar. Espero que este contenido te haya servido. Bueno, y eso es todo de lo que, bueno, sería mi aporte. Y gracias. Bien, Shader, la última parte, el video que nos ha presentado algunos datos interesantes. Queríamos consultar si es que EPIDAD se puede descargar acceso gratuito, digamos, varios meses, solamente da un tiempo restringido. ¿Sabe usted algún dato sobre ello? Sí, a ver, un momentito. Yo estaba acá practicando. Bueno, usted se va a la web y pone descargar EPIDAD. Y se va acá a esta página que es Sergas. Y acá pone su email, perdón, para confirmar. A ver, vamos a ver si es que se puede. Pone aceptar. Y acá, bueno, pone sus datos. Yo en este caso he puesto mi universidad como organismo, he confirmado mi email. Y ámbito de uso del programa, yo uso universidades. Y acá puede salir varios ámbitos de uso. Puede ser escuela de salud pública, servicio de administración, etcétera. Y pone aceptar. Y acá le sale el programa para descargar. En este caso el último el última versión es del 4.2. Bueno, y bueno, ya se empieza a descargar el programa. Bueno, yo ya lo descargué. Y la otra parte es también descargar lo que es el Java.
pone a descargar el Java y bueno, ya primero bueno, ya como que apareció ya lo había descargado, primero se descarga el Epidat y el Java y automáticamente ya empieza a funcionar lo que es el programa. Ese programa es bien, bueno, como dicen, bien útil para lo que es el área de ciencias de la salud y para sacar la muestra más exactos o aproximadamente. Bien, gracias por la información. Sí, el doctor Liu tiene una consulta. Adelante, doctor. Quería preguntar si el programa EPIDAT también se puede usar para calcular tamaños de muestra para estudios analíticos, ¿no? De casi controles, de cohortes. ¿También sirve el EPIDAT para eso? Sí, a ver, voy a tratar de abrirlo acá. Por acá lo tengo, acá está el Epidat. Me parece que no lo estoy compartiendo, ¿no? Creo que también usan lo que es casos y controles y cohorte, creo, ¿no? Sí, eso preguntaba. Sí, ahí este es el archivo. Va en lo que es módulos, donde está todo tipo de análisis. Se va a muestreo. Y ahí muestreo se va lo que es cálculo de tamaño de muestra, intervalos de confianza. Bueno, acá lo que vemos es la media, la proporción, odds radio, riesgo. Y acá está el contraste de hipótesis, comparación de medias, comparación de proporciones, estudio de casos y controles cuando son independientes y emparejados, estudios de corte y es lo que, bueno, el doctor es lo que estaba preguntando. Bien, bien, sí, algún docente más, de repente alguna inquietud con respecto a este programa, que, bueno, este paso es gratis y es interesante. Bueno, si el que desean así que yo descargue el programa o como ayuda, yo como mañana voy a estar allá en la facultad, si puede entrar en su laptop o en qué máquina, yo lo puedo descargar sin ningún problema. Perfecto, excelente, Shader, por el dato. Ya. Bien, gracias. A ustedes muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la segunda presentación programada también para el día de hoy. La ponencia lo va a presentar Hugo Sarabia Cueva. ¿Se encuentra Hugo en el aula? Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos fuerte y claro. Gracias. Ahora presento mi pantalla. Bien, la presentación, el tema es pruebas estadísticas y uso de software SPS y RStudio. Adelante, Hugo, con su presentación. Doctor, ¿se visualiza la pantalla? No, todavía no. De repente... ¿Shader dejó de compartir? Sí, yo he dejado de compartir. Perfecto. Ya, entonces nuevamente vuelve a intentarlo, Hugo.
Doctor, parece que un problema con la presentación. ¿Usted tiene la disponibilidad de poder presentar las diapositivas que le he mandado? Permítame, voy a... Sí, claro, no hay problema. Un minuto, Álvaro. Muchas gracias. Otra vez. Un poquito. Mamá, no tú la canción para papá de eso. Doctor Liu, ¿podría desactivar su audio? ¿Te gustó los celulares, hijo Caro? Doctor Liu, ¿podría desactivar su audio, por favor? Hola, doctor Liu. Bien. Puedo empezar, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Gracias, muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas noches, doctores. En primer lugar, agradecer al doctor William, al doctor Edinson también por la oportunidad de poder compartir estos conocimientos, que como ustedes verán son bastante básicos, pero yo creo que son bastante importantes, posiblemente para recordar algunas cosas que seguramente se han podido escuchar alguna vez en algún programa de posgrado, puede ser en una maestría o tal vez en algún curso, pero siempre es importante recordar estos conceptos básicos que sostienen muchas de las medidas que nosotros generamos en investigación científica o que utilizamos como insumo para nuestra práctica diaria, ¿no? Me refiero a artículos científicos que normalmente pues estamos siempre revisando para poder actualizarnos y a veces pensamos que ya lo sabemos interpretar y puede ser que sí lo sepamos, de hecho es muy probable que sí, pero siempre a veces hay como que algunas dudas o vacíos que pueden quedar y que personalmente pues el tema de conocer más a profundidad la estadística me ayudó a poder comprenderlo un poco mejor y espero poder también transmitírselos a ustedes en caso yo tuviera esa posibilidad, ¿no? Muy bien, entonces empezando así, el tema que vamos a ver a continuación es el de pruebas estadísticas y el uso de software SPSS y RStudio. Si bien es cierto, en esta presentación no vamos a hacer un listado de todas esas pruebas estadísticas, sino que nos vamos a enfocar en algo que tienen en común las pruebas estadísticas, que son las medidas que nos permiten a nosotros hacer una inferencia estadística. Eso es común a todas las pruebas. Entonces, en eso nos vamos a detener, en esa parte de las pruebas estadísticas. Siguiente, por favor, doctor. Entonces, no podemos hablar de pruebas estadísticas o más aún hablar de la inferencia estadística si es que un muestreo no ha sido realizado previamente, ¿no?
Entonces acá tenemos un pequeño esquema que nos permite ver la dirección que sigue la información que se obtiene de una población, cómo vamos de una población a una muestra y cómo regresamos de una muestra a una población. Y eso es importante tenerlo presente, de que si nosotros calculamos una muestra y seleccionamos una muestra, es con la finalidad de poder volver a la población, es con la finalidad de las medidas que nosotros obtengamos en la muestra puedan ser generalizadas a la población. He tenido oportunidad de poder ver algunas tesis, sobre todo tesis, pero me llamaba mucho la atención de que en la parte de materiales y métodos se observa a una población bien definida, bien explicada. Observamos a una muestra también posiblemente bien calculada con la fórmula incluida en el trabajo de investigación. Se nos menciona cuántos individuos van a ingresar a la investigación y cómo van a ser seleccionados. Pero al momento de pasar a la fase de resultados de la investigación, de la tesis, pues se ve de que no se realiza la inferencia estadística, sino que se limita en los resultados a describir los elementos que formaron parte de la muestra. Entonces es como que se realizó el muestreo, pasamos de la población a la muestra, pero no llegamos al retorno. Nos quedamos solamente con los resultados de la muestra y no regresamos a hacer la generalización de los resultados, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en esta parte es de que si vamos a hacer un muestreo es con la finalidad de presentar una medida de retorno a la población, que ese proceso de retorno es el que conocemos como inferencia estadística, ¿no? Muy bien, siguiente, doctor, por favor. Entonces, ya mi compañero Shader nos daba un primer alcance acerca de lo que viene a ser una muestra, y los tipos de muestreo, y pues la muestra, para que sea representativa, es decir, cuando hablamos de muestra representativa, es de que tenga la capacidad, la muestra, de volver a la población, que ese es el objetivo de estudiar una muestra. Esta muestra debe cumplir con dos requisitos, que son los que ustedes ven en la pantalla. Que la muestra sea adecuada y que sea aleatoria. Ahora, ¿qué significa que una muestra sea adecuada? Déjenme decirles que personalmente no me gusta mucho el término, o en todo caso pienso que es un término incompleto, porque este término de muestra adecuada hace referencia a que tenga un tamaño adecuado, ¿sí? Entonces vamos a suponer que nuestra población está conformada por 100 individuos. Nosotros ingresamos este número de 100 individuos a una fórmula. La fórmula nos indica que la muestra de tamaño adecuada es 30, y pues con eso nos está diciendo que ese es el tamaño adecuado para poder generar una muestra representativa, ¿no? Pero nosotros sabemos de que la investigación científica no solamente hace uso de la estadística, ¿no? La investigación científica tiene diferentes formas de aproximación a la realidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la investigación cualitativa, que no hace uso de los métodos estadísticos, y sin embargo también se calculan se estudian muestras dentro de un estudio con enfoque cualitativo, ¿no? Y en ese caso, la muestra que se elige para el estudio cualitativo podrá ser muy pequeña, podrá no cumplir con una fórmula de tamaño pues, que nosotros en el brazo cuantitativo le llamamos adecuada, pero para el brazo cualitativo, tener una muestra pequeña sí es adecuada para ese enfoque de investigación. Entonces, hablar de muestra adecuada, pues el término completo debería ser muestra adecuada para generar una inferencia estadística. Porque si mi objetivo no es generar una inferencia estadística, y eso es lo que pasa con la investigación cualitativa, no tiene la intención necesariamente de regresar a la población o de generar una generalización de lo que se observa en la muestra, pues fácilmente esa muestra también es adecuada para el brazo cualitativo, así sea pequeña. Entonces, deberíamos quedar en claro de que al referirnos con muestra adecuada, estamos refiriéndonos a que es una muestra adecuada para realizar una inferencia estadística. Muy bien, entonces ya mi compañero mencionaba, pues incluso presentaba un programa que nos puede ayudar a poder encontrar una muestra de tamaño adecuado, pero eso no necesariamente asegura
aún la representatividad. Necesitamos complementar esta característica con que la muestra haya sido seleccionada en forma aleatoria. Y eso quiere decir que, volviendo al ejemplo que pusimos hace un momento, si yo tengo una muestra de tamaño, perdón, una población de tamaño 100 y he conseguido que la muestra logre ser adecuada con un tamaño de 30, pues esa fórmula no me está indicando quiénes van a ser esos 30. De hecho, en un momento vamos a ver una forma de cómo se generan las muestras y podrían ser la cantidad de combinaciones que podrían generarse a partir de una muestra de 100 personas. Es increíble la cantidad de muestras posibles, ¿no? Entonces, ¿yo cómo sé o cómo vamos a saber quiénes van a ser esas 30 personas que deben ser incluidas en el estudio? Entonces, es ahí donde intervienen las técnicas aleatorias. Hay diferentes técnicas aleatorias y vamos a poder verlas, no hoy día, pero sí en los momentos que tengamos la oportunidad de poder encontrarnos y acompañar las investigaciones, de cuál puede ser el mejor método que se acomode a la investigación, porque finalmente de eso se trata. Hay muchas fórmulas para conseguir una muestra adecuada y esa fórmula estará acorde al diseño de investigación que se realice. Y la selección aleatoria, también hay métodos, hay diferentes formas de conseguir una muestra aleatoria y también tendrá que ser elegido el método en función a la investigación que estemos tratando, ¿no? Entonces, por eso lo vamos a trabajar, esperemos, de manera ya individual al momento de revisar las investigaciones. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces hemos visto en la diapositiva anterior la parte superior del gráfico, es cómo vamos de la población a la muestra, y ahora siguiente, por favor. Ahora vemos el retorno, cómo se produce el retorno, ¿no?, de la muestra a la población. Entonces, esto pues es equivalente a decir cuáles son las formas de hacer una inferencia estadística, ¿no? Pues acá sí no son métodos complementarios, o no son complementarios necesariamente, porque podríamos bien usar como método de inferencia la estimación puntual y la estimación de un intervalo de confianza. Esa es una forma de hacer inferencia estadística. Otra forma es a través de una prueba de hipótesis, la cual nos muestra un valor que es conocido como el valor P o el P-valor. Entonces, estas son formas que pueden ser bien trabajadas de forma independiente, y en algunas investigaciones requeriremos de ambas para poder presentar los resultados. Pero estas son las dos formas, y a esto me refería al inicio de la ponencia, de que esto es lo que es común a todas las pruebas que se realizan en una investigación, ¿no? O sea, cuando hablamos de pruebas estadísticas, todas tienen en común de que van a utilizar alguno de estos métodos de inferencia, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Una cosa que también debe quedarnos claro es de que tanto el cálculo de un intervalo de confianza como de un p-valor, un valor p, ambas medidas son medidas de error y debe entenderse como tal. Son medidas de equivocación que nos van a dar un margen de error en el cual nosotros vamos a presentar los resultados. Lo que nosotros no queremos definitivamente es equivocarnos, ¿cierto? Es presentar un resultado que sea inexacto o que finalmente sea falso, ¿cierto? Pero eso es inevitable y es el precio de haber seleccionado una muestra. Entonces, se puede decir que seleccionar una muestra nos conviene en la parte de que muchas veces no tenemos acceso a poder estudiar a todas las unidades de estudio que conforman la población, y para eso seleccionamos una muestra, y para eso existe la estadística, para poder ayudarnos a conseguir una muestra que represente esa población, pero eso tiene un precio, y el precio es un error, es una probabilidad de equivocarnos al presentar los resultados. Entonces tenemos que entender que el intervalo de confianza y el p-valor son medidas de error, y eso nos tiene que llevar también a abrirnos a una posibilidad, que si en caso estuviera en nuestras manos poder estudiar a toda la población, lo mejor siempre va a ser estudiar a la población. Es decir, que si yo, vuelvo al ejemplo, tuviera a 100 individuos que conforman mi población y yo estoy en la capacidad de poder analizarlos a los 100, eso va a ser siempre mejor
que estudiar a una muestra, porque al estudiar a la población ya no existe posibilidad de, al menos no existe una gran posibilidad de error. Tal vez existirá ese error por los instrumentos de medición que utilicemos, porque los instrumentos también tienen un margen de error, también son falibles. Entonces ese error se atribuirá posiblemente solo a eso, o pues algún error también cometido por el investigador al realizar la medición, eso puede ser, más no a un error que se deba a un tema estadístico, ¿no? No un error, pues, de los que estamos hablando en este momento, ¿no? Entonces, si nosotros queremos evitar el error estadístico, como los que estamos viendo, el intervalo de confianza o el p-valor, pues, y tenemos la posibilidad de estudiar a toda la población, eso siempre será lo mejor, ¿no? Muy bien, entonces, el intervalo de confianza, pues, la definición estadística, matemática, es mucho, mucho más complicado de lo que está ahí, lógicamente. Acá solamente he puesto un par de palabras, pero debe entenderse que de eso se trata, en resumidas cuentas. Si leyéramos la definición matemática de un intervalo de confianza, pues al final vamos a concluir que es esto, que es un intervalo de error. Y ahí tenemos un ejemplo, hablando acerca de una variable que en este caso es el peso. Eso es lo que frecuentemente vemos en una investigación, ¿no? Vemos un valor a la izquierda, que en este caso son 70 kilogramos, y vemos dentro de un intervalo, este I.C está haciendo referencia a un intervalo de confianza del 95%, que nos indica que el verdadero valor de la población está comprendido en ese rango que se ve ahí, que es 65.2 y 74.8. Entonces, ¿qué es la medida que está a la izquierda? O sea, el 70. El 70 es la medida obtenida en la muestra. Es decir, en esos 30 individuos, yo les tomé la medida del peso, calculé que el peso promedio de los 30 individuos es 70, y esa medida, solamente la que está a la izquierda, nos da información con respecto a la muestra. A eso me refería cuando les comentaba que pues, algunas tesis incluyen solamente el valor de la estimación, o sea, el 70 kilogramos, que es la medida obtenida de la muestra, pero no agrega el intervalo de confianza, que es, yo creo, el que más nos interesa, que es el conocer en qué rango se puede mover el verdadero valor de esa variable peso, pero en la población. Entonces, ahí también tenemos el precio de la muestra, o sea, el precio de haber seleccionado una muestra, que no tenemos una certeza exacta de cuál es ese valor. En la segunda fila vemos otra forma de presentar el mismo intervalo de confianza, en este caso pues es 70 más menos 4.8, porque los intervalos de confianza son simétricos. Es decir, que este 70 está justo al medio, entre 65.2 y 74.8, pues está justo a la mitad. Y es que eso es un intervalo de confianza, es una medida simétrica a la derecha y a la izquierda, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. Muy bien, entonces acá tenemos de forma gráfica cómo es o cómo se comporta un intervalo de confianza, ¿no? En la parte superior, todavía no nos fijemos en la parte de colores ni en las filas enlistadas del 1 al 20, solamente miremos el gráfico superior, que es esa curva que aparece ahí. Esa curva se construye con los valores obtenidos en la población. En este caso, nos estamos poniendo en una situación en la que nosotros sí conocemos cómo se comporta la población, pero de hecho, en la realidad, justamente porque elegimos una muestra, nosotros no conocemos el comportamiento exacto de la población. Y lo que obtenemos, lo que llegamos a calcular, es solamente lo que ustedes ven en cada una de las filas. Pero si en caso pudiéramos conocer el comportamiento de la población, la figura que está en la parte superior es una representación de ese comportamiento. Volviendo al tema de la variable peso, pues vemos de que en la parte central no hay un valor exacto ahí, pero vamos a suponer que fuera los 70 kilogramos que habíamos mencionado, pues ese está justo ahí, ¿no? Quiere decir que la mayor cantidad de personas pues pesa esa cantidad, ¿no?, que estamos indicando. Y a medida que nos alejamos de esa medida central, pues la cantidad de personas que está representada por la curva, la cantidad de personas empieza a disminuir. O sea, cada vez que me voy a la izquierda de 70 o a la derecha de 70, pues voy a encontrar cada vez menos personas que pesan esa medida, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas son esas filas que nosotros observamos? Pues las filas son cada una representa una muestra. Cuando nosotros hacemos una investigación, lo que vamos a
obtener finalmente es una de esas posibilidades que están ahí, que bien podrían ser más. Acá solamente vemos 20, pero realmente podrían ser pues muchísimas más, ¿no? Miles tal vez. Cada punto que aparece en la fila, fijándonos solamente en una fila, les pido que se fijen solo en uno, en cualquiera de las filas, pero fíjense en una, cada uno de los puntos aislados son los elementos de la muestra, ¿no? Entonces, más o menos ahí contando, pues son algo de, cada fila tiene unos, son 8 puntos, 10 puntos, más o menos los que vemos, y lo que nos está diciendo el gráfico es de que las muestras fueron de tamaño 10. Hubo una muestra 1, que tuvo 10 individuos, una muestra 2 que volvió a tener 10 individuos, pero cada uno pues con pesos diferentes, ¿no? Esos pesos que obtenemos a partir de esos individuos, es decir, de esos puntos, nos ayudan a construir el intervalo que aparece en cada una de las filas. Entonces, para la fila 1, por ejemplo, los puntos que están ahí fueron el insumo para construir ese intervalo que aparece de color rojo, ¿no? El punto que aparece en la parte central de esa medida de color es el promedio en la muestra. Es decir, ¿podemos ir a una diapositiva anterior, doctor, por favor? Es decir, que si usamos este ejemplo y vamos a suponer que este intervalo fue calculado a partir de la muestra 1, que vemos en el gráfico siguiente, pues el punto, yo digo, vale la pena explicar el gráfico porque de hecho en los metaanálisis se ven gráficos parecidos a los que vemos acá, ¿no? Entonces ese punto central del intervalo de la fila 1 de color rojo vendrían a ser los 70 kilogramos. Y la longitud, el rango, esa barra que atraviesa el círculo, hace referencia al intervalo. Entonces, empieza en una medida y termina en otra. Esos límites donde empieza y termina esa recta que atraviesa el punto es el intervalo de confianza. Entonces, a medida que nosotros seleccionemos muestras diferentes, pues vemos que el comportamiento de estos intervalos van a estar a veces a la derecha, a veces a la izquierda. Algunos incluyen el verdadero valor central de los datos que vemos en el gráfico 1. Esa línea punteada hace referencia a dónde está ubicada el promedio de esos datos, y ustedes verán que algunos de esos intervalos sí, por ejemplo, en la fila 1 el intervalo no llega a incluir a la media de la población. El intervalo 2 estuvo cerca, pero está a la izquierda. El intervalo 3 tampoco lo incluye. El intervalo 4 sí lo incluye. Ese intervalo sí ha incluido al valor de la población. Y todos los que están de color azul son intervalos que sí lo lograron incluir y los rojos que no lo lograron. Entonces, cuando hablamos de un intervalo de confianza al 90 o del 95%, estamos diciendo que si tuviéramos 100 muestras, cada muestra nos va a entregar un intervalo de confianza. Y decir que el intervalo es del 95% quiere decir que de cada 100 intervalos posibles, es decir, de cada 100 muestras posibles, estas 100 muestras, 95 de ellas van a tener intervalos que incluyan al verdadero valor que está sucediendo en la población, a la línea punteada. De 100, 95 logran incluir al verdadero valor que a nosotros nos interesa, que es la media poblacional. Y el otro 5% en consecuencia no lo incluirán. Esta medida nosotros podemos manipularla, podemos tomar decisión de decir, mira, yo estoy dispuesto a aceptar que de 100 sean 90 intervalos, es decir, un intervalo del 90%. O podríamos ser más rigurosos y decir, no, yo deseo que de cada 100 intervalos, 99 sí lo contengan y solamente uno no contengan a la medida de la población. Entonces, esa medida es manejable en la función de la rigurosidad que estemos dispuestos a darle a la investigación. Pero insisto, esto también tiene el precio de que si yo quiero un intervalo o que más intervalos contengan ese verdadero valor de la población, casi siempre significa eso que yo tendré que aumentar el tamaño de la muestra, a tal punto a veces que podría ser prácticamente estudiar a toda la población. Entonces, si yo quiero que ese intervalo esté más próximo a la media, tendré que conseguir una muestra cada vez más grande, y eso lo hace a veces el estudio cada vez más inviable, ¿no? Pero ya está. Entonces, estamos nuevamente, y siempre vamos a recalcar en este punto de que lo mejor siempre será estudiar a la población, porque
¿Y qué tal si tengo esa mala suerte de que me toque el intervalo que justamente forma parte de ese 5%, ¿no? Es poco probable, sí, es cierto, pero si tengo la posibilidad de estudiar a la población, pues me evito de ese riesgo de cometer el error, ¿no? Siguiente, doctor, por favor. Muy bien, entonces, ahora acercándonos al tema de la prueba de hipótesis y a lo que es el significado de un p-valor, pues este es un ejemplo bastante típico que nosotros, que se puede encontrar en los libros cuando se trata de explicar lo que es los errores que se pueden cometer en una prueba de hipótesis. Y aquí ponemos ese ejemplo, ¿no? El error en una investigación se está pues, buscando un culpable, un responsable de cometer un delito, ¿no? ¿Qué cosas pueden pasar al momento de buscar a esa persona responsable? Pues podemos cometer dos errores, básicamente. Uno es dejar libre al culpable y otro es condenar a un inocente, ¿no? Y el caso estará resuelto. Y nos podemos preguntar, ¿y qué es peor de los dos, no? Si dijéramos, elige uno, ¿cuál eliges, no? Ambas son malas cosas, ¿no? Definitivamente, dejar libre a un culpable, pues es fatal, y condenar a un inocente, pues también, ¿no? Claro, posiblemente nos inclinemos a que el error tipo 2 debe ser el peor, ¿no? Porque es una persona inocente que entra a cumplir una pena. Si tengo que elegir entre los dos, pues elijo que mejor se quede libre el culpable, ¿no? Bueno, más o menos la idea es que así funciona un poco la prueba de hipótesis, ¿no? Tenemos dos errores, no son complementarios, no son necesariamente pues equivalentes, complementarios. Vamos a la siguiente diapositiva para ahora ya entender de que una cosa es el error tipo 1 y el error tipo 2, y otra cosa es la probabilidad de cometer el error tipo 1 y la probabilidad de cometer el error tipo 2. El error tipo 1, visto en la anterior diapositiva, no se expresa a través de una forma numérica. No se expresa como con un valor de porcentaje ni como un valor de probabilidad, porque no es una probabilidad. El error de tipo 1 es lo que aparecía antes. Ese error es dejar libre a un culpable o condenar a un inocente. Pero si yo quiero conocer la probabilidad de cometer ese error, entonces la primera línea, esa probabilidad, pues es lo que nosotros conocemos como el alfa. Entonces, alfa sí es la probabilidad de cometer ese error. A lo que me quiero referir es solamente pues, por un tema de usar bien los términos, decir que el error tipo 1 es igual al alfa no es lo mismo. No es lo mismo. Error tipo 1 es justamente el error explicado de qué se trata y el alfa es la probabilidad de cometer ese error. Entonces, aquí sí, estas probabilidades de error sí se expresan en forma numérica, ¿no? La probabilidad de cometer el error tipo 2 es lo que conocemos como un beta. Siguiente, por favor. Entonces, acá está resumido, ¿no? El error tipo 1, pues ahora sí, ya hablando de lo que nosotros usamos más en las investigaciones, el error tipo 1 hace referencia a rechazar la hipótesis nula, dado que es verdadera. Y el error tipo 2 es aceptar la hipótesis nula, dado que es falsa, ¿sí? Entonces, a veces sí podemos hacer, tal vez, suena un poco confuso, ¿cierto? A veces es como que un juego de palabras, pero si tal vez lo llevamos al ejemplo anterior y lo tratamos de recordar siempre, podría ser que esto sea un poco más fácil de, tal vez, no nos confundamos tanto, ¿no? El error tipo 1 es dejar libre a un culpable, ¿no? O sea, yo sé que esto es verdad, yo sé que él es responsable de algo, ¿sí? Y lo estoy dejando libre. Eso es el error tipo 1. Y el otro, el error tipo 2, pues, dice condenar ahí, ¿no? Es decir, que me quedo con algo, voy a aceptar la hipótesis nula, dado que es falso, dado que él es inocente, que no es culpable de eso, ¿no? Muy bien, entonces esto era un poco, siguiente por favor, este era un poco para poder ayudarnos a entender que nuevamente, pues estos errores de los que estamos hablando, tanto el alfa como el beta, estas probabilidades, volvemos siempre al tema de que son errores, ¿no? Son errores y en la medida que nosotros los podamos evitar, pues siempre será lo mejor, ¿no? Muy bien, entonces para finalizar tenemos acá los software que son los que más se usan actualmente, pero si bien es cierto,
hasta hace unos años SPSS pues tenía prácticamente una predominancia en el tema de análisis de datos. Poco a poco, con el tiempo y con el desarrollo de los programas, de todos estos sistemas informáticos, pues han habido y han aparecido muchos más programas. Acá solamente mostramos tal vez los más conocidos, pero hay otros más. Pero déjenme decirles que el tema del programa de RStudio es el que finalmente termina por ser uno de los mejores, ¿no? Tiene la dificultad, en todo caso, de usarse, porque requiere sí un poco una base de conocer programación, y programación pues son incluir códigos, incluir comandos que no estamos acostumbrados a manejarlos, pero una vez que estos se puedan manejar, pues este trabajo se hace pero muy fácil, ¿no? Las ventajas de RStudio también es de que el sistema gráfico, los gráficos que podemos generar, que son finalmente lo que nosotros presentamos a nuestro público, y para ser sinceros es lo que la mayoría de veces observamos cuando abrimos una investigación. Ahora hay tantas investigaciones que a veces nos vamos a la parte nuclear central, ¿no? Y los gráficos hablan mucho, a veces pueden darnos información incluso que no es tan clara en una tabla o incluso en un párrafo, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. Muy bien, entonces la estructura de RStudio es la que vemos en la pantalla. El programa ha ido evolucionando en el transcurso de los años. Y siguiente, por favor. Básicamente se divide en 4 ventanas. A la mano izquierda tenemos la hoja de trabajo, que también es conocida como script, que es una hoja donde se puede decir que es una hoja de borrador, donde nosotros podemos escribir, ingresar comandos, escribir, anotar, colocar anotaciones a nuestros comandos, y cuando lo guardamos, esta hoja de trabajo es pero tan simple y sencilla la forma de ingresar información, que el peso de los archivos, así hayamos incluido muchísima información, es realmente pequeña, ¿no? A veces ni siquiera llega a 1 megabyte de información lo que se logra colocar ahí, y puede ser compartido fácilmente, ¿no?, a otras personas para que carguen esta hoja de trabajo, y al momento de hacerlo correr esa hoja de trabajo en el programa, pues ya podemos visualizar gráficamente todo lo que se escribió ahí, ¿no? En la ventana inferior a la hoja de trabajo ya se visualizan los resultados, es decir que, por ejemplo, si yo en la hoja de trabajo he cargado una base de datos con información, en los resultados yo ya veré alguna orden. Por ejemplo, quiero saber si mis datos tienen una distribución normal o qué tipo de distribución tienen mis datos, y en la ventana de resultados aparecerá la respuesta, ¿no?, a través de una medida de p-valor o los límites de un intervalo de confianza, o incluso podríamos programar para que nos dé una respuesta como un texto, ¿no? Se rechazó la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis nula. Nos puede aparecer este texto en la medida que nosotros agreguemos una serie de condiciones. Muy bien, a la mano derecha tenemos en la parte superior el historial, que nos va, como su nombre lo dice, recordando todos los comandos que han sido ingresados, y en la parte inferior, pues sirve para muchas cosas, básicamente, y lo que más se aprovecha son los gráficos, pero se pueden realizar otras cosas más en esa ventana. Pero yo lo que puedo rescatar es que la parte gráfica es una de las cosas que más, de más utilidad tiene esa ventana, ¿no? Y la otra opción muy útil que tiene es de que todos los comandos que nosotros usemos aparecen los autores, el sustento detrás del código, es decir, qué requisitos son necesarios para haber usado ese código. Y cuando digo código me refiero muchas veces a eso, a qué requisitos yo necesito para haber aplicado tal prueba de hipótesis, o a cuánto se está trabajando un intervalo de confianza. Entonces nos da información ya un poco más detallada. Incluso aparecen que muchos de estos códigos son publicados en revistas científicas, y nos aparecen los enlaces para poder nosotros recurrir a ellos y poder revisar la investigación de primera mano, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, eso ha sido un vistazo general a todo este tema de las pruebas estadísticas, las medidas que tienen en común, y los programas que nosotros estamos
En la parte biomédica, pues se está trabajando mucho, ¿no? Ustedes deben haber escuchado de algunas plataformas digitales, como Coursera, no sé si, supongo que sí les suena esto, edX, que son campus virtuales donde muchas de las mejores universidades del mundo han ingresado sus cursos de manera gratuita, los conocidos como MOOCs, que son los cursos masivos online, ¿no? Donde tenemos a los docentes de las universidades dando prácticamente las clases en forma libre, gratuita, y cuando revisamos los cursos que se ofrecen en escuelas de medicina, pues en la parte de análisis de datos de la información biomédica, pues el programa RStudio y Python, que también es otro de los más importantes, muy poco realmente ya vemos un SPSS ahí como curso que se les está enseñando a los estudiantes de pregrado incluso. Pasamos a este otro nivel de programación usando estos programas RStudio y Python que, como les digo, traen muchas ventajas, pero sí requieren al inicio acostumbrarse a trabajar estos lenguajes de programación que vienen a ser código. Bueno, entonces eso ha sido todo en esta oportunidad, y si hay alguna pregunta que ustedes deseen hacerme, pues, encantado de poder responderla, ¿no? Bien, gracias Hugo. No sé si los docentes tienen alguna pregunta tal vez para el segundo ponente de esta presentación. Bien, mientras que de repente van pensando alguna pregunta. Con respecto al RStudio, comparado de repente con SPSS, RStudio, como decías, Hugo, necesitamos conocer un poco del lenguaje de programación, que dicho sea de paso, particularmente, no sé si le pasa a los colegas, no dominamos mucho esa parte, y sabemos también que este sistema, este software, tiene todo, pues está en inglés, ¿cierto? En cambio SPS lo tenemos en español, y quizá no necesitamos conocer el sistema, pues, de programación. ¿Nos puedes comentar algo sobre ello? Sí, claro. Sí, definitivamente el SPSS tiene la ventaja de, a ver, más o menos hablando un poco entre ventajas y desventajas, ¿no? El SPSS tiene la ventaja de que las pruebas estadísticas que nosotros necesitamos ya aparecen en la ventana de comando superior, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, el Word, vemos en la parte superior las pestañas, y pues SPSS tiene lo mismo, ¿no? Tiene estas pestañas, identificamos la prueba estadística o el gráfico que deseamos, y pues solamente el trabajo es cargar la base de datos, decidir qué prueba estadística queremos correr en esta base de datos, pues, y el programa nos da la información, nos da las medidas de resumen, la media, el promedio, intervalos de confianza, p-valores, gráficos. Entonces, sí es bueno, definitivamente es bueno. Y en esa parte, incluso como usted lo menciona, tenemos la versión de SPSS que está en español, así que no tenemos esa barrera, al menos en el tema del idioma. Y yo pienso que sí es bueno, o sea, cuando no tenemos la posibilidad tal vez de poder, no tenemos el tiempo para poder conocer estos conceptos de programación, SPS va a cumplir con los requisitos, ¿no? Con lo que queremos para poder sacar adelante la investigación, ¿no? Lo podemos, incluso mencionaba hace rato de que no era la idea hoy día pues entrar a profundidad de las pruebas estadísticas en SPSS, pero cuando tengamos las reuniones presenciales, pues vamos a poder ver eso y lo podemos compartir, ¿no? Con ustedes los comandos y los códigos para que ustedes puedan ir y manipular ustedes mismos la data, ¿no? Para que ustedes vean cómo se comporta la información y pues lo puedan manejar, ¿no? Desventajas que puede tener SPSS, pues es que no es un programa gratuito, o sea, requiere una licencia, y yo más o menos veo un poco el RStudio si lo comparo con SPSS, a veces como con una revista científica y un libro, ¿sí? Nosotros un libro, pues no se actualiza siempre, ¿no? Las próximas ediciones de un libro las encontramos de acá a unos 5 años, mientras tanto la información ya se desactualizó, y yo tengo que esperar 5 años para poder recién comprarme el nuevo libro con la nueva información y actualizarme, ¿no? Entonces no tiene una actualización en tiempo real, ¿sí? Un libro.
una revista científica, por su periodicidad, está siempre yo tengo una información nueva, ¿no? Tengo revistas que van publicando, pues, incluso semanalmente algunas, ¿no? Otras mensualmente, pero es rápidamente, la información la voy teniendo muy rápidamente a mi alcance. Eso pasa con R, que hay gente que está dedicada a programar, y me refiero a gente dedicada a investigación biomédica, que está agregando comandos, está agregando paquetes, pruebas estadísticas que se van desarrollando. Déjenme decirles que la estadística no es una ciencia terminada, ¿no? Como cualquiera de las otras ciencias, ¿no? Está en constante cambio, está en constante evolución. Lo que hoy día era la prueba que más nos era de utilidad, mañana posiblemente ya no la sea, ¿no? Pensaba un poco en las medidas de el OR, los odds ratio, el riesgo relativo. Van apareciendo otras medidas que superan a estas. Y eso es justamente porque hay gente que se está dedicando a encontrar mejores medidas. Y RStudio va recogiendo casi inmediatamente estas nuevas pruebas que se van generando, ¿no? Entonces, en ese otro lado, pues el R yo considero que mejora en esa parte, ¿no? Excelente, excelente, Hugo. Una última inquietud. ¿R sí podemos tenerlo de acceso gratuito? ¿Es gratis? Esa es otra de las grandes ventajas, que R es gratuito, lo podemos descargar gratuitamente. Tiene una versión pagada también, pero déjenme decirle que la versión gratuita prácticamente incluye también todo lo que necesitamos para presentar bien nuestra información, ¿no? Excelente. Bien, sí, gracias. Bien, Sí. No sé si algún docente, tal vez alguna pregunta para Hugo de la segunda presentación. Doctor, disculpe, una pequeña anotación. Sí. También, si ustedes gustan, al momento que tengamos las sesiones presenciales, si ustedes gustan, pueden llevar sus laptops y nosotros instalamos el R en la computadora y le enseñamos los comandos elementales básicos, cargar una base de datos, probar normalidad de los datos y presentar algunos gráficos básicos. También podríamos hacer eso en alguna sesión, ¿no? Excelente, excelente. Buen dato, Hugo. Buen dato para todos nosotros. Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta, colegas, para ir terminando ya la capacitación del día de hoy. Doctor Aguilar. Sí, doctor Escuela, adelante. Bien, primero para felicitar, realmente la presentación es de muy buen nivel, pese a que son estudiantes que están en plena carrera, y que creo que estamos absolutamente seguros de que ahora que bajemos a los departamentos, porque está dentro del diseño de este trabajo, es pasar por los departamentos acompañado por los señores estudiantes, a fin de que se establezcan una suerte de trabajo conjunto, de tal forma de que no nos veamos pues días antes de presentar los trabajos de investigación estresados por un tema de que no podemos hacer el informe final bien, no podemos hacer los avances bien, porque muchas de las cosas que se han mencionado hoy día las desconocemos, y a veces hasta totalmente, ¿no? Ellos van con una programación que usted, doctor Aguilar, va a establecer en conjunto, coordinadamente con ellos, vamos a poder acudir a cada uno de ellos. Felicitaciones a cada uno de los que están presentes hoy día, porque creo que es un buen inicio para el tema de estadístico de la investigación, muy cercana, muy a cada uno de nosotros. Gracias, doctor Aguilar. Muchas gracias, doctor Escobedo. Bien, con las palabras finales del doctor Escobedo estamos dando por finalizada la capacitación. Recordemos nuevamente que los jóvenes van a estar a partir de mañana en la unidad de investigación, justo mañana de 10 hasta la 1 de la tarde. Se va a encontrar Shader, justo comentaba, ¿no? De repente si alguien de ustedes tiene su laptop para que le descargue alguno de los programas que comentaban, con gusto ya van a estar en la unidad de investigación. Muy bien, les despido con todos. Gracias, que tengan buenas noches.
Hasta luego, William. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches, colega. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. William.